El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. A 12 los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los 12: Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro; Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, los truenos; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Celotes y Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hemos escuchado hoy en el Evangelio la institución de los 12 apóstoles. Dice Jesús, mientras subía a la montaña, al monte, acontecimiento tan trascendental tiene lugar en una montaña. La montaña en la Sagrada Escritura es el escenario en soledad y separación apto para las comunicaciones de Dios. Es el lugar de la proximidad de Dios. Y llamó a los que Él quiso. ¿Y cuál fue la reacción de los que fueron llamados? Se fueron con Él. Es decir, podríamos decir la reacción de los 12 ante este llamamiento fue la de romper. Rompieron con todo. Volvieron la espalda a todo lo que hasta entonces estaban haciendo. Precisamente el domingo vamos a escuchar, ¿no?, las primeras llamadas que hizo Jesús a Simón, a Andrés, a Juan, a Santiago. Y el evangelista dice que lo dejaron todo. Simón y Andrés dejaron la barca, dejaron el trabajo, se fueron detrás de Jesús. Santiago y Juan no solamente dejaron la barca, también dejaron a su padre Zebedeo. Y el destino que les dio Jesús fue, primero, para que estuvieran con Él. Es decir, para identificarse con Él, para estar con Él, para hacer comunión con Jesús. Eso es lo primero en todo apóstol, en todo discípulo, en todo enviado, estar con Jesús. Y segundo, el de ser enviados a predicar, a arrojar demonios, curar toda clase de enfermedades. Escogió 12. Hemos leído la lista, ¿no?, los 12 apóstoles. Siempre en la lista que narran los evangelistas, siempre al final, ¿no?, Judas Iscariote, que lo entregó. Es una nota, diríamos, triste, ¿no?, negra, ¿no?, diríamos, de entre los
primeros apóstoles o con los que Jesús inicia la iglesia. Escogió 12. 12 fueron los patriarcas que fundaron la plenitud del pueblo de Dios. Jesús, al poner al frente de su iglesia 12, nos dice que Él funda la plenitud del pueblo de Dios verdadero. La tarea de estos 12 es continuar la obra de Jesús, perpetuarla. El modo como los 12 ejercerán su destino es siendo ejemplo vivo de Jesús y siendo autoridad jerárquica bajo una sola cabeza como principio de pluralismo y unidad. Pluralismo en la unidad, bajo una sola cabeza. Lo indica San Marcos al subrayar que Simón fue elegido el primero y que Jesús le puso el nombre de Pedro, piedra, que significa roca, cimiento firme sobre el que asentar su iglesia, es decir, autoridad, ¿no? Por eso es importante, fíjense lo de David. Saúl ya había sido ya rechazado por Dios por la desobediencia, porque no había cumplido la orden de exterminar a todos los amalecitas, ¿no? Se quedó con parte del botín, respetó la vida de algunas personas, quería ofrecer un sacrificio a Dios, pero no era por el camino de la obediencia. Pero sin embargo, aunque Dios lo había rechazado, para David, Saúl seguía siendo el ungido. ¿Bien? Esa unción permanece. Lo mismo un sacerdote, un bautizado, ¿no? Sabemos que el bautismo, confirmación y el orden sacerdotal imprimen carácter, ¿no? Por más que una persona que haya sido bautizada o confirmada o haya recibido el orden sacerdotal y sea indigno, es una persona ungida. Ya hay que respetarla. ¿Qué respeto? La de David, ¿no? Entran en la cueva donde está Saúl. Bueno, Saúl entra, estaban ellos ya antes, David y sus compañeros, le incitan, ¿no? Mira, ya el Señor te ha puesto en tus manos a Saúl, acaba con él. No. Y fíjense que incluso le corta un trozo del manto y luego se arrepiente. Fíjense el respeto de David hacia Saúl por ser ungido del Señor. Ya para terminar, el texto del Evangelio nos permite tomar conciencia de que formamos parte de la iglesia que es apostólica. A esta iglesia San Francisco de Sales retornó a muchos que se habían separado. En efecto, la Iglesia Católica es apostólica, en primer lugar, porque se inicia con el grupo de los 12. Además, hoy la Iglesia está gobernada por los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, siendo el sucesor de Pedro, el Papa. Asimismo, nosotros creemos, celebramos y vivimos la misma fe de los 12 apóstoles. Tampoco debemos olvidar que desde el día de nuestro bautismo tenemos una misión apostólica. Somos llamados por Jesús, primero para estar con Él, la oración. Sin la unión con Jesús nos convertimos en transmisores de nosotros mismos, ¿no? Tenemos que transmitir la fe, la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Por eso lo primero de todo apóstol, estar con Él. Y luego para evangelizar.
Por eso cumplamos, pidámosle a San Francisco de Sales, cuya memoria hoy celebramos, que cumplamos la misión a la que el Señor nos ha llamado. Cumplamos el ser apóstoles de Cristo.